Claro, claro. Ok. Bueno, buenos días, Hugo. Bienvenido al programa. Buenos días. Un gusto estar con usted nuevamente, saludarla. Esperamos de que este tema sea de bendición para todas nuestras amigas que nos están escuchando en esta mañana. Así es. Bueno, quiero contarles que Hugo es conferencista internacional, él es psicólogo, de Costa Rica, ha servido en la causa de Dios por muchísimos años, siendo de bendición para miles de personas, en particular para familias. Él está básicamente enfocado en el desarrollo personal y en la familia, ayudar a los círculos familiares a tener armonía en el hogar y para que la bendición de Dios se mantenga en esos hogares, y ayuda muchísimo. También tiene mucha experiencia en radio y televisión. En su país, pues, sirvió al Señor a través de esos medios. Bueno, es un gusto tener con nosotros entonces a Hugo, con quien vamos a estar conversando sobre el poder de la resiliencia. Y de repente, amigas, nos hemos confrontado, quiero decir, a situaciones como el estrés, como el miedo, como los temores, estos infundados o reales, desafíos, y probablemente no sabemos qué hacer ante situaciones así, cómo enfrentarlas. Por lo tanto, la resiliencia está muy ligada a esa respuesta que nosotros podemos dar a los desafíos y las situaciones engorrosas y preocupantes que se nos presentan en la vida. Queremos preguntarle a Hugo cómo se puede contextualizar en la historia la resiliencia para que podamos tener un manejo más completo y una comprensión más exacta del término resiliencia, ya que no es un término común, relativamente nuevo. Por lo tanto, queremos que él nos hable acerca de la historia de este término. Ok, claro que sí. Bueno, primero que nada, el tema de la resiliencia, que es un tema que quizás suena como novedoso, diferente, ¿verdad? Un concepto distinto. Ya la verdad es que ya tiene sus años. De hecho, los primeros investigadores que comenzaron a desarrollar el concepto, el tema de la resiliencia, que básicamente se ha utilizado en algunas otras ciencias, cuando en psicología se comienza a utilizar este concepto, básicamente se comienza a desarrollar por ahí las primeras investigaciones, las primeras generaciones de investigadores por la década de los 70, ¿ok? Y había un interés particular, básicamente como que el interés particular era descubrir como los factores protectores que se daban, digamos, en condiciones desfavorables, específicamente en población infantil. Me refiero a niños y a niñas, ¿verdad? Lo que ellos querían identificar eran cuáles eran esas adaptaciones que hacían los niños y las niñas en condiciones desfavorables. Bueno, algunos investigadores lo que comenzaron a intentar aclarar era algunas psicopatologías que estaban buscando, ¿no? Y ellos decían, bueno, queremos ver como en este grupo de niños, de niñas que están expuestos a diferentes situaciones complejas de la vida, queríamos incluso llegaron a predisponer, digamos, ¿verdad? Hacer predicciones de las investigaciones donde decían, bueno, es posible que en esa condición en la que se encuentran estos niños van a ser personas que van a tener muchos problemas en su adultez. Sin embargo, los resultados fueron diferentes. Incluso hay un estudio que se realizó en el 92 de Werner, del año 1992, le llaman el estudio de Werner, donde específicamente se trabajó con una población de 500 niños en Hawái. Ellos lo que querían era encontrar también en esta población niños que vivían en condiciones de riesgo
con padres, digamos, con problemas de alcoholismo, en hogares donde había mucha violencia física, estaban siempre sometidos a muchas situaciones de estrés. Ellos querían ver cómo esos niños se desempeñaban y se dieron cuenta que una gran cantidad de estos niños pudieron, digamos, enfrentar esa situación y pudieron alcanzar un proyecto de vida significativo en su adultez. Qué importante, ¿verdad? Porque entonces el estudio lo que refleja con el tema de la resiliencia es intentar comprender cómo el ser humano, a pesar de las situaciones complejas de la vida, adversidad, pueden enfrentarlas y pueden superarlas. Y eso básicamente es el tema de la resiliencia. Incluso hay un libro que les recomiendo que puedan buscar. Se llama el libro de la cuna de la inminencia. Allí Víctor y Mildred Gottsen, que son los autores de este libro, lo que hacen es comienzan a estudiar la vida de unos 700 personajes históricos. Hablo de personajes políticos, religiosos, de actores, de actrices, gente que de alguna manera ha sido exitosa, digamos, en el mundo, ¿ok? Y se dan cuenta que todos esos hombres, hablo de hombres como Steve Jobs, Martin Luther King, Michelle Obama, Oprah Winfrey, incluso la Madre Teresa de Calcuta y otros más, se dan cuenta que todas esas personas que fueron muy exitosas en diferentes áreas de su vida, tuvieron algo en particular. Y ese algo en particular era que también atravesaron gran adversidad en su niñez, que tuvieron problemas con hogares disfuncionales, problemas financieros, limitaciones físicas, limitaciones psicológicas, pero todas esas personas, a pesar de todo lo que sufrieron, fueron personas exitosas. Entonces es un libro que refleja claramente lo importante que es aprender a ser resiliente. Y hoy le estamos hablando quizás a una mujer que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿verdad? En este momento, que quizás me dice, mira Hugo, yo tal vez no sea una persona famosa, pero sí tal vez ha tenido que atravesar situaciones complejas de la vida en su niñez, en su edad de infante, y ha tenido que superarla, y usted ha tenido que salir adelante en la vida, situaciones tal vez de violencia, situaciones tal vez económicas, enfermedades, y las ha podido superar. Eso es lo que queremos hablar hoy, de la capacidad que tiene el ser humano para poder ir desarrollando y potencializándose para poder atravesar la adversidad en la vida. Engla, déjeme contarle algo, ¿ok? No sé si todavía tenemos tiempo, pero o vamos a ir a la música. Sí, queremos ir a la pauta musical. De regreso vamos a desarrollar la idea siguiente que trae, por supuesto, ligada a este contexto histórico de la resiliencia, ¿no? Vamos a ir a una pauta y de regreso continuamos con la entrevista con el psicólogo Hugo Olivas. Vamos a escuchar un hermoso tema titulado Solo no estoy. En un momento regresamos con Mujer de Hoy.
es mi paz y mi sostén. Cristo es mi brazo al caer. Cristo fuerza mi alma da. Cristo es mi paz y mi sostén. Cristo es mi brazo al caer. Cristo fuerza mi alma da. Cristo es mi paz. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal. Bien, amigas, y estamos nuevamente aquí en nuestro programa Mujer de Hoy, conversando con el psicólogo Hugo Olivas Duarte sobre un tema de interés y de mucha relevancia en este tiempo en el que estamos viviendo una gran crisis, y no solo a nivel personal, sino a nivel mundial. Toda la sociedad está sumergida, inmersa en una situación apremiante que desequilibra la mente, el espíritu, ¿no? Y hace aflorar nuestros más grandes temores, incertidumbres, en fin. Por ello estamos conversando sobre la resiliencia con nuestro invitado, quien en la primera parte nos ubicó históricamente en el contexto de este término, que quizás para muchos no es muy conocido. Sin embargo, ya con la explicación que él nos ha dejado, puede ir aclarando pues nuestras dudas al respecto. Pudiésemos entonces definir la resiliencia como qué específicamente, para que nos quede bien claro el término. Claro, Egla. Mire, hay una gran cantidad de definiciones del tema de la resiliencia, ¿ok? Hoy me gustaría compartir con ustedes una de esas definiciones, ¿ok? Podríamos encontrar muchas. Voy a compartir con ustedes una porque me gusta la forma como lo describe, ¿ok? De hecho, lo hace Luther y Cousin, es el que define ese término. Define la resiliencia como un proceso dinámico, ¿ok? Un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Ok, lo voy a volver a repetir así despacito para que la gente lo pueda interiorizar. Ok, dice que es un proceso dinámico, que un proceso dinámico que tiene como resultado una adaptación positiva en contextos de adversidad. ¿Y por qué dice que es un proceso dinámico? ¿Verdad? Porque sencillamente el ser humano siempre es dinámico, ¿ok? Hay una dinámica constante en el ser humano, ¿ok? Hoy, como usted bien lo dijo, estamos en cuarentena la mayoría de las personas en nuestra casa porque ha ocurrido alguna situación que en el mundo se está dando. Entonces, hay siempre una dinámica en el contexto social, en el contexto personal. El ser humano es un ser de cambio, siempre estamos cambiando. De hecho, el ser humano a través de todas sus etapas vitales de la vida siempre atraviesa diferentes crisis. Entonces, siempre estamos experimentando algo, ¿verdad?, que nos está por ahí incomodando, ¿ok? Entonces, en esos procesos dinámicos, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a esas condiciones de manera positiva y sobre todo a contextos de gran adversidad. Y básicamente, me gusta mucho esta definición porque con esta definición nosotros podríamos comprender claramente, o sea, la idea de todo esto es que al final nuestras amigas que nos están escuchando, familias que nos están escuchando, puedan decir, bueno, Hugo, ahora sí, ¿cómo podríamos hacer, Egla, para poder nosotros desarrollar esa personalidad resiliente? ¿Cómo podemos hacer para que el término no suene tan difícil, ¿verdad? Hasta de aprenderlo. Bueno, debemos de entender
tres aspectos necesarios. Yo Sí. quisiera compartir. Antes de llegar a cómo nosotros podemos resolver esta situación que no nos permite ser resilientes, me gustaría que tú nos describieras actitudes y palabras que nosotros a diario decimos y formas de actuar, expresamos y tenemos que denotan que no somos resilientes. Sí, claro, hay una gran cantidad, digamos, de ideas irracionales muchas veces que nosotros como seres humanos manejamos, incluso conceptos como es que a mí todo me va a salir mal, es que a mí las cosas no me salen bien, es que todo lo que yo emprendo en la vida me va mal, es que en la relación de pareja siempre me va de la misma manera, es que prefiero mejor no voy a salir, ¿verdad? Porque esos pensamientos que son catastróficos, porque yo voy a salir y después me voy a contagiar, y mi familia, ¿qué va a pasar con mi salud, con mis finanzas, mi negocio, lo que sea? Entonces, muchas veces nos dejamos envolver por las situaciones de la vida y no miramos claramente, enfocarnos claramente en lo que en las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando también a lo largo de la entrevista. ¿Cómo podemos, como seres humanos, enfocarnos básicamente en lo que sí tenemos que enfocarnos? Porque muchas veces no lo hacemos. En psicología muchas veces hablamos de la visión del túnel, que es específicamente cuando una persona o selección también de una idea, cuando estamos enfocados específicamente en un tema, en una situación, y no vemos en el entorno que hay posibles soluciones. Entonces muchas veces nos dejamos envolver por las condiciones de la vida, por temas de la vida. Yo sé que hay muchas personas que hoy, en la condición en la que estamos, ¿verdad? Están quizás en una condición de desempleo, porque la empresa donde trabaja, porque la compañía donde trabaja en este momento por la situación cerró. Entonces, en ese momento se cuestiona, dice, ¿qué voy a hacer yo para pagarle, para hacerla frente a los compromisos económicos, para pagar la renta, para pagar el estudio de mis hijos, para pagar mi universidad, para incluso comprar alimentos para mi casa? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ese contexto, muchas veces nos dejamos envolver por todo lo que nos está ocurriendo como seres humanos, ¿ok? Somos seres humanos y por supuesto que estamos expuestos a todo ese tipo de situación, y la forma como a veces reaccionamos no es la correcta, nos dejamos envolver y no permitimos que nosotros mismos y que incluso con la ayuda del Señor podamos salir adelante. Y ese es el reto que tenemos para esta hora en esta conversación. Así es. Y lo más interesante o quizás triste del caso es que esa actitud no resiliente la hemos tenido en nuestra vida. ¿Cuál diríamos es digamos, el término antagónico a resiliencia? ¿Cuál pudiésemos decir? Sí, recuerden, ok, yo creo que entonces para poderle darle ese antónimo, ok, del término de la resiliencia, recuerden, la resiliencia es esa capacidad para poder hacerle frente a las adversidades de la vida. Creo que una persona que no es resiliente es una persona que no le hace frente a las situaciones complejas de la vida. Y ojo, estoy hablando también de un tema de actitudinal, ¿ok? Hay personas que enfrentan situaciones de la vida simplemente porque las tienen que enfrentar. O sea, lo hacen simplemente como por resignación, y tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Pero la actitud a la que estamos invitando hoy a la gente no es una actitud de resignación. Es no decir, mira, perdí mi pareja y ahora voy a ser desdichado, ahora no voy a ser feliz. Mi esposo me dijo que se iba, que se quería divorciar. Entonces, y ahora me siento desdichada, ya no soy feliz, ya no me siento realizada, ya no me siento completa. Y entonces se sumerge en un pensamiento de resignación. Lo que hoy queremos invitar es que a través de este tema de la resiliencia la gente se adueñe y que diga, ok, se empodere, y que diga la mujer, ok, yo puedo salir adelante, yo puedo sufrir a pesar de mi pérdida, con ganas y con ayuda del Señor, voy a seguir perseverando, voy a mantenerme firme, voy a luchar, voy a seguir dando la guerra, ok, voy a seguir batallando. Entonces ese tema es
lo que queremos que la gente comprenda, lo que queremos, la idea que queremos que las amigas, las señoras, jóvenes que nos están escuchando en este programa, comiencen a desarrollar. Es un tema de decir, ok, yo tengo la capacidad de hacerle frente a esta adversidad. Así es. Y te preguntaba por el antónimo de la palabra resiliencia, que en este caso sería resignación, ¿no? Muchas veces en nuestra vida nos hemos acostumbrado a vivir resignadas o resignados por las situaciones que nos pasan y las asumimos como que, bueno, tiene que ser así o no tiene salida, ¿no? La idea es que el vernos ahorita en esta situación de pandemia y de aislamiento social, en la que, como bien destacabas, mucha gente ya no está yendo al trabajo, muchos han perdido su trabajo. En este momento es una situación de zozobra en la que viven muchas familias, precisamente porque necesitan mantener sus hogares, ¿no? El caso es que esa resignación se potencia, ¿no? Se magnifica, se maximiza. Entonces, es un buen tiempo también como considero, para analizarse y ver qué tan resiliente soy, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para levantarme y no quedarme en las cenizas? Por ello, queremos que nos hables, nos digas qué herramientas prácticas podemos desarrollar, utilizar, mejor dicho, para desarrollar la resiliencia en nuestra vida ante todas las circunstancias. Claro, por supuesto, las voy a desarrollar de una manera práctica, rápida, para que la gente también, si le queda, aquí va a quedar grabado el video para que la gente también lo pueda repasar, ¿ok? Mire, cuando hablamos de ese concepto de la resiliencia, número uno, esta definición a mí me encanta porque nos da 3 componentes. El componente número 1 es que hay una noción de una adversidad, ¿ok? Que hay una amenaza. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que identificar que hay una amenaza, una enfermedad, un desempleo, un problema financiero, un duelo. Ese es la adversidad, la amenaza. Número 2, ¿ok? Hacer una adaptación positiva a esa adversidad. Cuando hablo de adaptación positiva es precisamente lo que les decía anteriormente, es decir, ok, ya por situaciones de la vida, ¿verdad? Me toca enfrentar un divorcio y entonces ahora yo tengo que entender que yo posiblemente voy a ser la encargada también, le hablo a la mujer, ¿verdad? Que este programa es específicamente para la mujer y para la familia, pero para la mujer que nos está escuchando, que usted dice, yo soy la encargada ahora de la educación de mis hijos, de trabajo, de hacerle frente al hogar. Ok, hay una adaptación positiva, ya esa persona no va a estar. Eso lo vemos también incluso con los animales, ¿verdad? En algún momento que algunos hablan del concepto, nosotros no creemos el concepto de esa evolución, yo creo un concepto diferente de adaptación. Hay unos pájaros en algunos lugares que lo que han hecho es adaptar sus picos para poder ajustarse a la cadena alimenticia, lo que tienen disponible. Entonces se han ido adaptando también a las condiciones. Y número 3, siempre hay una dinámica en todo esto entre los mecanismos emocionales y de pensamiento, cognitivos, o sea, siempre las emociones van a estar presentes. Entonces, en el tema de la resiliencia, las emociones también vamos a tener que aprender a canalizarlas. En algún momento podríamos desarrollar las herramientas de la inteligencia emocional. Simplemente se lo menciono porque la emoción está presente, y la emoción y el pensamiento siempre van a estar presentes en el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos ahora sí entender y canalizar el miedo, la ansiedad, la tristeza, la frustración? Esas son emociones que están ahorita sí a flor de piel, que están ahí presentes. Entonces, siempre va a haber una interacción. Queremos ofrecerle aquí 2 herramientas prácticas que le llamamos estrategias de afrontamiento para que usted pueda específicamente hacerle frente a la vida, a los retos de la vida con ayuda del Señor, y que usted diga al final, lo pude lograr, hice el intento para salir adelante. ¿Le parece, Edna? Claro, por supuesto. Ok, vamos a desarrollar esas 2 herramientas prácticas. Ok, número 1, le llamamos estrategia de afrontamiento centrada en el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, que ahí va a estar el problema, ya lo dijimos anteriormente. Usted necesita enfocarse en esa situación. Y aquí, con esto lo que vamos a buscar es intentar desarrollar diferentes alternativas, resoluciones alternativas al problema.
nos sentamos. Egla, ¿cuántas veces en la Cuando vida... hablas, perdón, Sí. cuando hablas de enfocarse en el problema, ¿estás queriendo decir identificar el problema? Exactamente. Recuerde que nosotros no podemos hacerle frente a algo que no lo hemos identificado. Lo primero que tenemos que hacer es, por eso le digo, es muy práctico. Bueno, hemos tenido un leve problema aquí con el video de Hugo. La forma como yo manejo mis afectos. Entonces, lo que me refiero con esto es específicamente a enfocarnos en la situación. Una práctica es quizás la pérdida de empleo. Ok, yo me enfoco que en ese momento estoy desempleada. Tengo una situación particular. Cuando yo me enfoco en eso, busco posibles alternativas. ¿Cómo hago para resolver mi situación económica? Entonces, a partir de aquí, yo me enfoco en una situación, pero para buscar soluciones alternas, ¿ok? Analizamos cuáles son los pros y los contras de lo que nos está ocurriendo, del problema, de la situación. O sea, póngale usted el nombre a la situación que usted ahorita está atravesando, ¿ok? Póngale el nombre. El nombre, usted lo identifica y ahí vamos a hacer una lista, darle una hojita y ponga a la par cuáles son los pros y los contras que yo esté ahorita enfrentando esa situación, ¿ok? Vamos a ponerle el nombre a un problema. En este caso sería desempleo. Desempleo. Usted le pone, ok, ¿cuáles son los pros y los contras? Se hace una lista, ¿ok? Entonces dice, ok, ahorita yo tengo que enfrentar situaciones por el desempleo, obviamente mis finanzas se van a ver afectadas. Si usted es una persona que no tiene la costumbre quizás de tener ahí, de que haya hecho por ahí un fondo con su dinero, ¿verdad? Para irlo ahí, de alguna manera, en situaciones de emergencia, echar mano de eso. Entonces ahorita usted dice, bueno, yo voy como la mayoría de las personas, viviendo, ganando y pagando prácticamente. Entonces, yo viviendo el día, viviendo el día, ¿verdad? Viviendo el día. Entonces, ¿cómo hago ahora? Sí, tengo que entender que tengo que pagar esto. Tengo que entender que tengo que pagar la escuela de mis hijos. Tengo que pagar mi estudio personal. Tengo que pagar el alquiler. Tengo que pagar, buscar la forma de cómo comprar los alimentos para poder, en medio de esta situación tan complicada, de esta crisis mundial, hacerle frente. Entonces, se hace una lista de esa situación. Y ahora sí busca la forma alternativa. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, algunas personas han tenido la posibilidad de recibir ese estímulo, ¿ok? Pero tal vez nos está escuchando una amiga, un amigo que quizás no tenga esa posibilidad por su condición irregular migratoria, y que me diga, mira, Hugo, yo no tengo eso. Pero eso es una forma alterna, ¿ok? Entonces aquí comenzamos a capitalizar. ¿Cómo podemos hacer? ¿De dónde podemos buscar recursos? Es la forma como nosotros podemos ir canalizando la situación. ¿Qué es lo que pasa? O sea, este vendría siendo el primer paso, la primera herramienta. Estamos todavía metidos en la identificación del problema. Exactamente. Estamos específicamente ahorita enfocados en la herramienta de afrontamiento centrada en el problema, en la situación. Puede ser otra cosa, un duelo. Puede ser que ahorita estamos enfrentando un duelo, que usted diga, ¿qué hago yo ahora con mi familia? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo hago para salir adelante en la vida? Entonces, igual usted se sienta. Es que, ¿sabe? Este ejercicio, es un ejercicio importante, pero no todas las personas lo realizan. O sea, ¿cuántas veces en la mañana o en la semana nosotros nos sentamos para hacer un autoanálisis, volvernos a ver para adentro? Es que, ¿saben qué? Cuando hacemos eso requiere, número uno, requiere de mucha madurez, el hecho de volver a vernos hacia adentro, de saber que hay cosas que tenemos que manejar también incluso y cambiar a nivel personal. Y cuando volvemos a ver para adentro y revisamos ciertas cosas también, eso nos va a desafiar, porque hay muchas situaciones de la vida que realmente necesitamos cambiar, mejorar, ¿no? Como seres humanos. Y todos tenemos que hacerlo, porque eso es básicamente una oportunidad de mejora. Entonces, siempre tenemos que sentarnos a hacer un análisis de lo que nos está ocurriendo para buscar alternativas, porque si nos dejamos envolver, nos va a ocurrir lo del punto número 2, que es específicamente otra herramienta, es la herramienta de afrontamiento centrada en la emoción.
si no nos centramos, si no sacamos el tiempo para sentarnos a pensar en el problema, la emoción nos va a envolver, la emoción nos va a arrastrar, ¿verdad? Entonces, ahora nos enfocamos también en la emoción. Es un tema de inteligencia emocional. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento ansioso? ¿Cómo puedo yo descubrir si me siento ansioso? Recuerde que una decisión bajo una emoción es una mala elección. No podemos decidir cuando las emociones están ahí a flor de piel. Necesitamos enfocarnos en la emoción, tener claridad. Estamos con miedo, por supuesto. Muchos estamos con el temor posiblemente de ser contagiados, de traer el contagio que siga. Pero Hugo, ¿y si yo me voy al trabajo? ¿Y si vengo a la casa y están mis hijos y mi esposo o mi esposa es vulnerable? Eso me da temor, eso me da miedo. Enfocarnos en eso, trabajar específicamente en nuestras emociones. Eso es muy importante. Incluso uno de los autores que a mí me encanta leer, que básicamente impulsa el término de inteligencia emocional, John Mayer, habla que los seres humanos tenemos 3 estilos para responder a nuestras emociones. Entonces, yo quiero que usted identifique en cuál de esos estilos, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo en el cual usted enfrenta sus emociones en el día a día? Ok, John Mayer el primero le llama conciencia de sí mismo. Es la persona que tiene conciencia de sus emociones. Estoy enojado, ¿verdad? Pasó algo en mi trabajo. Llevémoslo a todas las áreas de la vida. Pasó algo en mi trabajo y me siento sumamente enojado. Que usted entre en conciencia con ese enojo. Estoy enojado. ¿Ok? La Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros nos podemos enojar, pero no pecar, ¿verdad? O sea, es dejarnos llevar por el enojo, que es el resultado muchas veces incorrecto de lo que nos lleva a hacer el enojo. Entonces, es tener esa conciencia de sí mismo, número 1. Número 2, él habla de personas sumergidas, o sea, personas que simplemente se dejan llevar por la emoción, ¿verdad? No solamente por emociones displacenteras, también hablemos de emociones placenteras, como por ejemplo la alegría. Hay personas que muchas veces se dejan llevar tanto por la alegría que hacen cosas que al final dicen, ¿cómo fue que yo hice esto, verdad? En un digamos, contexto del deporte, cuando la gente se sumerge tanto en la emoción esta placentera, la alegría, del júbilo, a veces se hacen cosas increíbles. Pero hablemos nuevamente de las emociones placenteras, que yo me sienta ansioso, muy ansioso, y simplemente me dejo llevar por la ansiedad. A eso le llama personas sumergidas. Y el tercero le llama adaptador, o sea, una persona que sencillamente sabe que está enojada, que está triste, que está eufórica, pero no hace nada. Simplemente lo sabe. ¿Cuál es el nivel en el cual nosotros debemos de conectarnos con nuestras emociones? Es el primero, que se llama consciente de sí mismo. La persona resiliente es una persona que es consciente de sus emociones. La resiliencia, recuerden, es la capacidad que tenemos de atravesar una situación particular. Algunos le llaman la elasticidad. Nos vemos envueltos en esa situación particular, pero después de vernos envueltos ahí, la podemos superar. Y no solamente la superamos, sino que también nos fortalecemos al atravesar y al superar la adversidad. Entonces, el reto de la persona resiliente es, número 1, usted quiere ser una persona resiliente, aprende a enfocarse en la situación, en el problema, véalo como un desafío y véalo como la capacidad que Dios le ha dado a usted de superarlo. Y número 2, una persona resiliente se enfoca en la situación emocional, en sus emociones, es dueña de sus emociones, le hace frente a sus emociones, se responsabiliza de sus emociones, ¿verdad? Porque yo escucho a gente que dice, mire, es que yo soy así, yo no cambio, y entonces yo me enojo y reacciono de esa manera porque así soy yo. No, responsabilícese también de sus emociones y encuentre en sus emociones un aliado para hacerle frente a la adversidad de la vida. Así es. Bueno, entonces, Hugo, ya tenemos un paneo general de lo que es la resiliencia, la importancia de sobreponerse a las situaciones adversas de la vida, que debemos, importantísimo,
enfocarnos en el problema, analizarlo y manejar nuestras emociones para buscar la solución a la situación. Ahora, ¿qué mensaje, ya que estamos cerrando nuestro programa, nos queda 1 minuto? Te voy a dar segundos para que nos des un cierre, 30 segundos literales, para que nos des un cierre, tu mensaje para la mujer de hoy. Ok, listo, les voy a contar una historia, una pequeña historia. No sé si ustedes han escuchado la historia de los monos babún. En algunos lugares de África lo que hacen es para cazar estos monos, agarran una herramienta y hacen un agujero en unas paredes de barro. Entonces, donde depositan al puro fondo ciertas semillas y ciertas frutas para que este mono babún llegue, meta su mano y lo atrape. Pero vea qué sencillo la forma como estos hombres han aprendido a atrapar a estos monos, ¿ok? El mono llega, mete su mano en ese agujero, ¿ok? Atrapa la semilla, atrapa el fruto, y cuando va a sacar la mano, no puede sacar la mano. Ahí comienza a gritar desesperadamente, llega el cazador, pone un lazo en su cuello y se lleva a este mono. ¿Okay? Sencillo. ¿Qué tenía que hacer el mono para poder nuevamente recuperar su libertad? Soltar la semilla, soltar el fruto. Y saben, hay muchas personas, muchas amigas que quizás nos están escuchando en este momento que dicen, pero Hugo, es que yo tengo un problema que no he podido resolver, es que hay un duelo que yo no he podido superar, es que hay una situación particular en mi vida que yo no he podido superar, no he podido salir de ahí, y que están aferradas ahí a esa semilla, y que están aferradas ahí a ese fruto. Yo quiero invitarlos, con ayuda del Señor, podemos soltarlo, podemos ser libres, podemos hacerle frente a la adversidad y con ayuda del Señor podemos superar. Isaías 41:10 dice que Él está con nosotros, que no tenemos que tener temor, que Él es nuestra fuerza, que Él nos fortalece en el medio de nuestra necesidad. Así que entendamos, mis queridas amigas, que nos están escuchando, que nos están viendo, que podemos soltarle, que podemos hacerle frente a la vida con ayuda de Dios, desarrollando una personalidad resiliente. Así es, así es. Y Filipenses 3:13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por haber impartido a todas nuestras amigas estos valiosísimos consejos, y esperamos con la ayuda del Señor desarrollar, echar mano de esas herramientas para desarrollar la resiliencia en nuestras vidas. No, muchas bendiciones. Ahí, si gusta, puede también seguirnos con nuestras redes sociales, hugoolivas.com, y ahí estamos compartiendo siempre videos de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, y nos vemos pronto. Así es, muchísimas gracias. Feliz semana para todas y que Dios les bendiga.